Hola nuevamente, bienvenidos a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy el tema será estética y formación. Ya hemos hablado de la formación, lo que para nosotros significa la formación, todo lo que implica el proceso formativo, la idea del individuo que desde su interior asume su proceso formativo. Y hemos venido hablando de la poesía, del arte, y por eso hoy nos parece importante detenernos en la idea de la estética, la noción de estética, el concepto de estética. La estética es considerada a nivel general una disciplina de la filosofía o una subdisciplina de la filosofía que se dedica o se aboca a estudiar, analizar, pensar la belleza y el arte. Generalmente hay una asociación arte-belleza. Sin embargo, distintos autores, entre ellos, por ejemplo, Umberto Eco, nos hacen ver una distinción importante, pero también múltiples semejanzas. Umberto Eco escribió primero una historia de la belleza y posteriormente una historia de la fealdad. Yo prefiero utilizar el concepto belleza, como una manera de homologar semánticamente una concepción sobre lo que es la apreciación del mundo, del arte, de la naturaleza, de la vida. Porque en efecto, no solo consideramos bellas obras de arte, consideramos bellas a las personas, a algunos animales, a la naturaleza en general, paisajes, estructuras arquitectónicas, etc. Pero asimismo, consideramos feas a esos mismos objetos, ¿no? La arquitectura o las personas, las consideramos feas o bellas. Pero entonces, equiparar semánticamente es pensar belleza y felleza. En ese sentido, también Octavio Paz, por ejemplo, cuando habla de la Coatlicue y habla del arte prehispánico, nos plantea una serie de preguntas que nos llevan a la reflexión de si son feas realmente. ¿Por qué las consideramos feas? ¿Qué nos provoca aquello que consideramos feo? ¿Qué nos provoca aquello que consideramos bello? Y Octavio Paz plantea que cuando fue a admirar por primera vez a la Coatlicue y después fue en diversas ocasiones, se fue percatando de que encierra en su magnificencia una, ¿cómo diríamos?, genera un encanto. Lo feo también nos encanta. Lo feo también hace que voltemos a verlo, porque tiene una serie de características y cualidades que atrapan la percepción. Y la percepción, es importante recordarlo, tiene que ver con los sentidos, pero también con concepciones, con todo un mecanismo neurofisiológico que hace que esas sensaciones provoquen emociones hasta llegar a la conformación de un juicio. Entonces la percepción tiene que ver con las emociones, con los sentidos, pero también con esos mecanismos neurofisiológicos que hacen que el ojo, el oído, las manos perciban con mayor intensidad, pero también desde cierta perspectiva aquello que observan. Y eso hace que concibamos bello o feo algo. Esas percepciones están asociadas también al conocimiento, por ejemplo, del arte o la historia del arte, a los movimientos artísticos o a cuestiones muy simples de la vida cotidiana, como, por ejemplo, a lo largo de la vida familiar nos van enseñando o mostrando o señalando lo que a la mamá, al abuelo, a los familiares mayores les parece bonito, lo que les parece feo, y se generaliza una concepción acerca de lo bello y lo feo. Por ejemplo, las cucarachas, prácticamente no conozco a ninguna persona que diga que considera que una cucaracha es bella. Sin embargo, las cucarachas tienen su encanto. Pero, por la repulsión que generalmente provocan, decimos es fea. Las arañas, las hormigas, su estructura, su color. Sin embargo, cuando hablamos de mariposas,
generalmente de algún tipo de mariposas, inmediatamente pensamos que las mariposas son bonitas. Tenemos una idea que va asociando precisamente colores, formas, su grácil vuelo, su delicadeza al volar, etcétera, y nos hace decir qué bonitas, qué bellas son las mariposas. Bueno, entonces tenemos que lo bello y lo feo tienen que ver con concepciones que tenemos previas y que se han ido formando a lo largo de la vida nuestra, personal, pero también a lo largo de la historia y que inciden, influyen culturalmente en los distintos pueblos. Por ejemplo, ser más alto, ser más bajo, usar barba o no usar, etcétera, forma parte de valoraciones socioculturales, históricas, que se consideran bellas o feas dependiendo las personas, los momentos, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de la estética, eso supone pensar que las percepciones hacia lo bello y lo feo se sustentan en disposiciones que como individuos tenemos ante eso. Y esas disposiciones son las que nos inclinan hacia un lado o hacia otro. Esas disposiciones están asociadas directamente a las emociones. Recordemos que una de las emociones tiene que ver con el asco, con la sensación de displacer que provoca observar algo, ¿no? Por ejemplo, pero también con la alegría, la felicidad, y que en un momento dado ver algo nos puede provocar eso, y entonces genera una disposición a aceptarlo mejor, a asumirlo de mejor manera. Bien, cuando hablamos entonces de disposición y hablamos de una determinada disposición estética, al asociar esos principios estéticos como bellos o feos, les vamos dando valoraciones también éticas. Generalmente, fíjense cómo llegamos a pensar que lo feo y lo malo están asociados, que lo bello y lo bueno están asociados, que una persona guapa, atractiva, que nos parece bella, no podría ser mala persona. En cambio, una persona en la calle que nos parece feo o de un aspecto determinado que llegamos incluso a considerar grotesco, sentimos que nos puede asaltar o podrá hacer algo malo. Eso forma parte de las disposiciones, porque las disposiciones también se alimentan de prejuicios. Es decir, de juicios previos sobre situaciones que no sabemos si realmente van a suceder, pero que ya están conformados en nuestra mente. Y eso es precisamente parte del problema cuando queremos ver el proceso de la formación desde esta perspectiva estética y ligada a los lenguajes formativos, a los lenguajes artísticos y a los lenguajes poéticos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nuestras disposiciones rechazan algo, desde ese momento estamos negándonos a reconocer mayor diversidad, a reconocer que la vida tiene dentro de toda esa gran diversidad y vastedad formas que desde nuestra perspectiva pueden parecer grotescas. Entonces rechazamos de entrada, nos negamos a querer quizás conocer más y en ese sentido nos damos forma hacia un lado o hacia otro. Es decir, nos vamos formando con prejuicios que en un momento dado implican comportamientos sociales, sociopersonales, valorativos que pueden afectar a otros seres humanos o a la vida natural en general. ¿Por qué? Porque cuando un animal nos parece feo, por ejemplo, repulsivo, tendemos a querer matarlo, a pisarlo, a dañarlo. Y ya hemos comentado que la violencia tiene que ver precisamente con el herir, con el lastimar. De la misma manera, cuando una persona en una calle semioscura se nos presenta de tal manera que creemos que nos puede agredir, pues lo rechazamos. O podemos sentir que mejor lo ataco primero, ¿no? Y entonces la violencia aparece. Entonces establecemos una cadena entre lo estético, la percepción, las valoraciones, la formación y las disposiciones o no hacia la violencia o la no violencia. Por ejemplo, en
Las guerras religiosas, generalmente se asocia la religión contraria con la maldad, con el diablo, con lo sucio, con lo malo, con prácticas extravagantes, exóticas, extrañas, que dañan. Cargamos la disposición de los seres humanos para que rechacen aquello, y ya no solo lo rechacen, sino lo ataquen. Hemos también visto cómo en algunos museos se censura una obra de arte o algunas películas, sea por un sector religioso, alguna iglesia determinada, pero se quiere censurar una película determinada, una obra de teatro. Lo curioso es que el fenómeno que conlleva es lo contrario. La mayoría de la gente, cuando le dicen, ¿no ves esta película?, va por el morbo, por la disposición que genera. ¿Por qué la rechazarán? ¿Qué tendrá de malo? Vamos a ver. Y entonces uno va a ver, ¿no? Pero ese tipo de disposiciones, de asociaciones que establecemos mentalmente hacia rechazos y cosas mórbidas, también actúa en torno a violencia. No sé si han fijado cómo cuando en la carretera hay un accidente, la gente se detiene a ver el accidente. Está interrumpiendo el tránsito, las ambulancias, los bomberos, el rescate, lo que sea, pero la gente pasa lentamente y voltea a ver el accidente. Volteamos a ver el accidente, porque nos genera una sensación de atracción mórbida. Lo mismo está sucediendo con la violencia. Pasan videos en la internet, en la televisión, donde alguien es golpeado, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Algunos canales lo pasan una vez, o algunos canales dicen, sugerimos que solo se ha visto por adultos, apelamos al criterio, o algunos canales simplemente comentan la noticia y no lo pasan. Pero en general es repetir, repetir, repetir. ¿Por qué? Porque se sabe que la gente va a verlo. Y eso es lo que se denomina, por ejemplo, amarillismo en el periodismo, ¿no? Es amarillista la nota porque resalta aquello que va a provocar el morbo de la gente y va a hacer que lo queramos ver. Bueno, en términos formativos, estamos formando a las personas para lo mórbido, para observar y ver y deleitarse con aquello que es violento. El cine lo fomenta en gran escala porque es un héroe que mata, asesina violentamente a X cantidad, ¿no?, de personas. Una pregunta que nos hacemos desde la formación: ¿es factible generar una estética que haga que la gente se incline a la no violencia y prefiera ver actos, acciones, programas, espectáculos no violentos? Nuestro planteamiento es sí, sí es factible. Pero hay que construirlo. Construirlo no solo en el sentido de esta corriente psicopedagógica del constructivismo, esta idea piagetana del individuo que va construyendo y va desarrollando etapas, no solo en ese sentido individual, sino en el sentido sociocultural histórico. Tenemos que apelar a una televisión, a un cine, a una música que fomente la no violencia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los alumnos, a las alumnas, a las hijas, a escuchar música que genere paz, que haga disposición a la no violencia. Entre los náhuatl, por ejemplo, se hablaba de los tlamanantini, que eran los hombres sabios. Esos hombres sabios estaban formados para la guerra, pero también para el arte, para el disfrute del arte. Y eran los maestros, tanto en el Calmecac como en el Tepuzcali, para formar a las nuevas generaciones. Y las formaban para la guerra, pero también para el disfrute estético, para el canto, para el baile. Para el mundo mesoamericano, el canto está asociado directamente al corazón, a las emociones del corazón que tienen que ver con la bondad, pero también con el dolor. Cantos para la guerra, cantos para una boda, cantos para distintos momentos, porque esos cantos en su vibrar
generaban en el corazón, en el cuerpo, en el ser humano, cierto tipo de emociones. Y ya en alguna ocasión habíamos hablado de las vibraciones cósmicas. Por ejemplo, en la India el Om, en el yoga el Om, que es una vibración que alude directamente a la idea de que el universo emergió de vibraciones y que el universo vibra y que esas vibraciones son energía. Bueno, esa energía, como toda energía, puede ser positiva o negativa. Si pensamos en cierto tipo de música, va a generar una vibración negativa y va a hacer que las disposiciones se inclinen hacia lo que Jung denominaba la sombra. Si pensamos en vibraciones positivas, esas vibraciones generarán una disposición hacia lo luminoso o la luz. Y este conflicto, que lo vemos expresado, por ejemplo, en el Yin y en el Yang, también se ve en Mesoamérica, pero también se ve en la India y se ve en muchas culturas. China, Japón, la India, tienen muchas imágenes, muchas representaciones de esta dualidad. Pero algo muy importante es una unidad dual. No es contraposición como la visualizamos en Occidente, lo malo contra lo bueno. No, lo bueno y lo malo están entrelazados íntimamente, la sombra y la luz, en cada uno de nosotros, en la vida, en todo. La cuestión es el equilibrio que necesitamos mantener para que lo luminoso guíe nuestra vida. Ese es el sentido del proceso formativo. Cuando educamos, lo que queremos es que la nueva generación adquiera los principios y valores éticos fundamentales para generar una mejor sociedad. Eso es lo que buscamos con la educación, son los objetivos fundamentales de toda educación. Pero nos enfrentamos a que ese individuo ya recibió una formación previa en la familia, vive en un barrio determinado, la escuela está ubicada en un contexto específico que puede no ser favorable. Tenemos que contrarrestar precisamente eso con aquello que estoy llamando las vibraciones que disponen hacia la no violencia. Y esas vibraciones tienen que ver con la música, con el canto, con la pintura. Los colores también nos hacen vibrar. Los colores son vibración. Los colores son vibración de la luz. Entonces, hay colores que nos alegran, hay colores que nos deprimen, hay colores que provocan hambre, hay colores que se vuelven pasionales, como el rojo, ¿no? Por eso ven que muchos billets son rojos, ¿no? Porque provocan pasión. ¿Sí? Deseo. Entonces, tenemos que visualizar que el campo estético, al inclinarse en determinado sentido hacia lo bello o lo feo, lo está haciendo a partir de colores, sonidos, palabras, estructuras, formas, imágenes, que lo llevan a esa inclinación con una mayor fuerza o atracción. Pensar entonces en una estética de la formación para la no violencia supone empezar a colocarnos del lado de lo que denomino lo luminoso, los distintos autores lo luminoso, y que se conecta directamente al espíritu. Ya hemos hablado del espíritu, ya hemos hablado de esa parte interior que todos tenemos y que nos conecta con el universo, la naturaleza y los otros. Bien, entonces recordemos que es muy importante desarrollar en el proceso formativo una inclinación hacia la no violencia a partir de los lenguajes artísticos, pero reconociendo que el arte tiene formas bellas y formas feas. Belleza y fealdad son una unidad que se complementa y solo así podemos desarrollar una formación mucho más integral y plena en los seres humanos. Muchas gracias.